Muy buenas chicos. Bueno, pues empezamos ya el último tema del curso, ¿vale? No penséis que va a ser un tema corto precisamente porque vamos a hablar de un montón de cosas, ¿no? Vamos a hablar de cómo poco a poco la monarquía hispánica fue viviendo pues sus peores momentos con los Austrias menores. Hablaremos también del barroco, que es una etapa artística maravillosa, ¿no? Antes de que lo empecemos, sí que me gustaría bueno, pues recordar dónde nos habíamos quedado. Recordad que en el tema pasado lo que habíamos estudiado pues fue principalmente el reinado de Carlos V y de Felipe II. Cuando os hablaba yo en el anterior vídeo, o en los anteriores vídeos, de los reinados de estos dos grandes monarcas, quise hacer mucho hincapié en que probablemente son dos de los monarcas más poderosos, por supuesto, de la historia de España, pero sin lugar a duda también les podríamos meter como dos de los monarcas más poderosos de la historia de la humanidad. ¿Vale? Tanto Carlos V como Felipe II consiguieron formar sendos imperios, una monarquía hispánica tremendamente poderosa como, por supuesto, como rival a batir en toda Europa. ¿Qué es lo que va a suceder a partir de la llegada al poder de sus descendientes? Felipe III, Felipe IV y por último Carlos II. Pues lo que va a suceder es que toda esa época de apogeo que se había vivido con Carlos V, con Felipe II, poco a poco va a llegar a su ocaso. ¿De acuerdo? Por eso muchas veces a Carlos V y a Felipe II les llamamos Austrias mayores y a Felipe III, Felipe IV y Carlos II, pues, perdón, Austrias menores. Así que sin más dilación vamos a ver ya cómo fue el reinado de Felipe III. ¿Vale? Aquí tenemos este maravilloso cuadro de Velázquez, ¿no? Ese retrato ecuestre de Felipe III. Pues fijaos, como os decía antes, durante estos 100 años del siglo XVII, lo que vamos a ver es el declive de una monarquía hispánica que durante 100 años había sido la máxima referencia. Es decir, que a partir de ahora lo que vamos a ir viendo es cómo la monarquía hispánica va perdiendo gradualmente su reputación, va perdiendo guerras, va perdiendo territorios. ¿De acuerdo? Es curioso porque toda esta época que va a ser de, bueno, pues de declive político, de declive social, de declive en cuanto a poder, va a coincidir con el siglo de oro. Es decir, que va a coincidir con una época brutal en términos culturales. Pensad en literatura, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes. En pintura estudiaremos más adelante a Velázquez, a Zurbarán, a Rivera, a Murillo. Es decir, que es curioso cómo por un lado vamos a estar perdiendo poder a lo bestia, y de forma paralela en esos mismos años tendremos algunos de los mejores literatos, algunos de los mejores artistas, no solo de la historia de nuestro país, sino de la historia de la humanidad. Así que vamos a por ello. Empezamos, como os decía, con Felipe III. Felipe III hereda un reino que está en crisis. Recordad dónde lo habíamos dejado. Los últimos años de Felipe II fueron bastante duros. A la derrota de la Armada Invencible tenemos que sumarle la bancarrota. Un Estado que no generaba dinero y además a eso había que unir pues que cada vez llegaban menos metales preciosos de América. A eso había que unir sucesivas epidemias de peste y que además estábamos metidos en muchísimas guerras que eran una auténtica sangría para las arcas del Estado. Es decir, teníamos que pagar permanentemente militares por medio mundo porque, lógicamente, como éramos el rival a batir, pues todos nos declaraban la guerra, lógicamente. ¿De acuerdo? Felipe III, al contrario que Carlos V y que Felipe II, tuvo una forma de reinar distinta. Felipe III reinó, pero delegó las tareas de gobierno en un valido, es decir, en una especie de primer ministro, entre comillas, ¿vale? Ese valido, ¿vale? Sin tilde y con V, ¿vale? Valido, fue el duque de Lerma. ¿Por qué hizo esto? A ver, Felipe III era relativamente joven cuando llega al reinado, tenía 20 años, creo, más o menos, ¿no? Y bueno, pues quería dar un poquito de satisfacción a los nobles, porque desde prácticamente tiempos de los reyes católicos, pues la alta nobleza pues no había tenido cargos muy importantes de gobierno. Tanto Carlos V como Felipe II pues eran reyes de una clarísima vocación política.
Felipe III no tenía tanta vocación política como seguramente sí tenían Carlos V y Felipe II, y por eso delegará las tareas de gobierno en un valido, una especie de primer ministro, que será, como os digo, el duque de Lerma. A Felipe III se le suele poner el sobrenombre de El Piadoso. ¿Por qué? Pues porque su reinado se le suele conocer también como el reinado de la Pax Hispánica. Como hemos estado metidos en muchísimas guerras, como la economía no va bien, nos vamos a ver forzados a firmar una serie de paces o de treguas con algunos países con los que estábamos en guerra. Ese va a ser el caso, por supuesto, de Inglaterra, con los que firmaremos la paz en el año 1604, y luego, perdón, en el año 1609 firmaremos una tregua con las Provincias Unidas. ¿Vale? Recordad que esa rebelión en las Provincias Unidas, lo que hoy sería Países Bajos, era pues una auténtica sangría de militares españoles y también una sangría económica. Nos gastábamos muchísimo dinero año tras año para mantener a los tercios españoles en Flandes. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, por un lado, la paz con Inglaterra y por otro lado, la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas. Claro, este paréntesis de 12 años en esa guerra de los 80 años con las Provincias Unidas fue tremendamente deshonrosa. Es que éramos una potencia, y éramos una potencia incapaz de imponer su voluntad en un territorio tan pequeñito como lo que hoy en día son los Países Bajos, ¿no? Entonces fue tremendamente deshonrosa porque era una forma, pues, de asumir que no podíamos imponer nuestra voluntad. Y además no podíamos pagar a 70.000 soldados, que éramos los que teníamos allí en Países Bajos, ¿no? Porque, claro, se había declarado una bancarrota. ¿Cuál es el problema? Que, claro, normalmente quien pide una tregua, ¿quién es? Pues quien va mal, quien va perdiendo, quien necesita pedir esa tregua. Nosotros necesitábamos esa tregua, pero las Provincias Unidas no las necesitaban. Y entonces las Provincias Unidas lo que van a utilizar esta tregua para rearmarse hasta los dientes. ¿De acuerdo? Claro, ¿cuál es el problema? Pues que si en estos dos casos, si con Inglaterra y con las Provincias Unidas nos mostramos débiles, jolín, somos una potencia todopoderosa. ¿Cómo sacamos pecho? ¿Cómo mostramos fortaleza? ¿Cómo intentamos ganar prestigio después de ser un gigante mundial que anda pidiendo paces y treguas? Pues por un lado, lo que hará Felipe III en 1609 será decretar la expulsión de los moriscos. Recordad que los moriscos eran aquellos musulmanes que teóricamente habían renunciado a su fe y se habían convertido al cristianismo. ¿De qué se les acusa a los moriscos? Pues de no haberse asimilado. Problema, que la inmensa mayoría de los campos de Levante, de los campos agrícolas de Levante, se explotaban gracias a la labor de campesinos moriscos. Y cuando se les expulsa, estos campos de Levante quedarán totalmente vacíos y no se podrá obtener ningún rédito económico de todo ello. Será una crisis agraria tremenda en el este de España. ¿De acuerdo? Y la otra forma de ganar un poquito más prestigio será meternos de lleno en la madre de todas las guerras que hubo en el siglo XVII, que será la Guerra de los 30 años, ¿vale? En el Sacro Imperio, recordad que en el Sacro Imperio teníamos emperadores austrias, ¿vale? Desde que Carlos V lo dejara a su hermano, es decir, que con los emperadores alemanes nos llevábamos entre comillas bien, ¿vale? En el Imperio Alemán pues estaban los austrias y aquí en la monarquía hispánica pues también estaban reinando los austrias, ¿no? Pues hay un par de territorios del Sacro Imperio que se rebelan contra el emperador, que son, creo que eran Bohemia y Palatinado, creo recordar. Y entonces, pues nosotros diremos, nosotros somos Austrias españoles, así que vamos a ir a ayudar a los austrias alemanes, ¿vale? Entonces, por esa alianza Austria, pues intervenimos. Y ya os digo que no nos va a ir demasiado bien, ¿vale? Será una guerra de 30 años, terminará en el 1648, ya con el reinado de Felipe IV, y ya os adelanto, os hago un poquito de spoiler, que los resultados pues no van a ser buenos para nosotros. Llega el año 1621, Felipe III fallece y su fin de reinado, pues lógicamente, seguirá marcado por una crisis económica muy fuerte, social también y por supuesto también política. Así que vamos a ver
el reinado del siguiente rey Austria, después de Felipe III, pues tendremos a su hijo Felipe IV, que le tenemos aquí de nuevo con este retrato de nuevo maravilloso de los últimos años de Felipe IV hecho por otra vez Velázquez, que fue su pintor de cámara, lógicamente. Felipe IV es curioso porque, bueno, pues al igual que le sucedió a Felipe III, pues Felipe IV no quiso gobernar enteramente él, sino que también cedió parte del gobierno a un valido, ¿no? En Felipe IV se le consideraba el rey planeta, porque teóricamente tenía muchísimos territorios, ¿no? Muchos de los literatos de aquella época eran muy críticos con Felipe IV, como por ejemplo Quevedo, ¿vale? Quevedo decía que quienes le llaman rey planeta son los pelotas, ¿vale? Los pelotas aduladores, tiradores de piropos, ¿no? Quevedo al respecto dijo que Felipe IV es como los agujeros, más grande cuanta más tierra le quitan, ¿no? Es decir, que él quizás no era partidario de llamarle rey planeta, sino como le llamaban muchos otros, rey pasmado, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo fue su reinado. Como os he dicho, él delegó las tareas de gobierno en un noble, en el conde duque de Olivares. El conde duque de Olivares, que le tenemos aquí, este maravilloso retrato ecuestre también de Velázquez, retratando al conde duque de Olivares ahí presto a ir a la batalla. El conde duque de Olivares tenía una obsesión que era restaurar la reputación del rey. El conde duque de Olivares entendía que el reinado de Felipe III había sido una especie de fiasco donde la todopoderosa monarquía hispánica se había visto debilitada por tener que firmar paces deshonrosas y treguas deshonrosas con los ingleses y con los holandeses. Los modelos a seguir del conde duque de Olivares pues eran pues, Felipe II, Fernando el Católico, es decir, los anteriores monarcas mucho más poderosos. Entonces, ¿cuál va a ser la primera medida que va a tomar el conde duque de Olivares? ¿Con quién habíamos declarado la tregua? Con los holandeses. ¿Qué voy a hacer yo? Reiniciar la guerra. Voy a reiniciar la guerra en Flandes contra las Provincias Unidas. ¿Por qué? Pues porque, a ver, nosotros habíamos decretado una especie de armisticio, una especie de paz, una tregua, pero los holandeses no están realmente respondiendo a esas condiciones que habíamos impuesto, ¿no? Las noticias que llegan de las Provincias Unidas es que a los católicos no se les está garantizando esa libertad de culto, así que reiniciamos la guerra. Claro, ¿cuál era el problema? Pues que nosotros teníamos 70.000 soldados allí. Felipe IV, mejor dicho, el conde duque de Olivares va a decir: yo no quiero tener 70.000 soldados en Flandes, yo quiero tener el doble. ¿Para qué? Para conseguir ganar la guerra finalmente contra las Provincias Unidas. Y entonces, en el 1621, reinicia la guerra y para imponerse en las Provincias Unidas, el conde duque de Olivares, 5 años después, va a proponer la unión de armas. ¿Vale? Esto es importantísimo. La unión de armas, 1626. Felipe IV, en boca, por supuesto, de conde duque de Olivares, va a decir: yo no quiero 70.000 hombres en las Provincias Unidas, yo quiero el doble, 140.000 hombres. Pero ojo, eso hay que pagarlo. ¿Y quiénes lo van a pagar? Pues todos los territorios hispánicos, ¿vale? Castilla, Cataluña, Aragón, Valencia, Sicilia, todos los territorios hispánicos van a tener que apoquinar para conseguir tener un ejército de 140.000 soldados, ¿vale? Claro, eso va a generar muchísimas tensiones en algunos de los territorios de la monarquía hispánica que tradicionalmente no querían inmiscuirse demasiado de los asuntos de Castilla, y por un lado tendremos a Cataluña, ¿vale? Cataluña durante muchos años rechazará esa propuesta de la unión de armas, tenía esa tradición, como os digo, de evadirse de los asuntos de Castilla. Y luego además existía cierto malestar pues, por los desmanes del ejército español que marchaba hacia la guerra, ¿vale? Entonces, en el año 1640, Cataluña, con la Generalitat al frente, se va a rebelar contra la monarquía de Felipe IV, se va a rebelar contra Felipe IV, los segadores, que eran los campesinos del norte de Cataluña, van a asesinar al virrey, es decir, al representante del rey en Cataluña, le van a asesinar, y el presidente de la Generalitat, que en aquel momento era Pau Clarís,
pues va a entregar Cataluña a Francia. Es decir, que va a ser una rebelión brutal. Va a ser una rebelión que finalmente será sofocada, pero que va a generar un terremoto político tremendo en España. ¿Quién va a aprovechar esa inestabilidad en Cataluña? Pues Portugal. Recordad que Portugal pertenecía a la monarquía hispánica desde tiempos de Felipe II. ¿Vale? Recordad que Felipe II había invadido Portugal y la había incorporado a sus dominios, la había incorporado a la monarquía hispánica. Pues Portugal se va a sublevar para independizarse de la monarquía hispánica para volver a ser un reino independiente. ¿De acuerdo? Y además y van a tener éxito, ya os hago también un poquito de spoiler. Mientras tanto, recordad que nos habíamos metido en la Guerra de los 30 años, en tiempos de Felipe III. Recordad que en el año 1618 nos habíamos metido en la Guerra de los 30 años. Y va a ser horrible para nosotros. En el año 1648 termina la Guerra de los 30 años, se firma la Paz de Westfalia, y en esa Paz de Westfalia se dice que las Provincias Unidas son independientes. Es decir, que todo esto de la unión de armas... qué mal me ha quedado eso. Así mejor. Todo esto de la unión de armas, toda esa propuesta económica del conde duque de Olivares, todos los esfuerzos durante 80 años en esa guerra, se van al traste. Las Provincias Unidas se independizan. ¿De acuerdo? Luego, bueno, pues algunas cosas sí que más o menos mejorarán. En el año 1652 Cataluña finalmente se reintegra en la monarquía. Y luego, aquí os he dicho que finaliza la Guerra de los 30 años en el 1648, pero nosotros nos seguimos pegando con los franceses. Pues en el año 1659 se firma la Paz de los Pirineos, perdemos el Rosellón y la Cerdaña, aquellos territorios que en su día había conseguido recuperar Fernando el Católico, ¿vale? Casi nada. Y por último, Portugal sigue, como os digo, firme en su rebelión, y ya os adelanto que triunfará más adelante en el reinado de Carlos II. Entonces, fijaos, Felipe IV y el conde duque de Olivares al principio del reinado se las prometían muy felices, y fijaos que el final de su reinado será trágico. La monarquía hispánica perderá muchísimo prestigio, por supuesto el conde duque de Olivares caerá en desgracia, perderá toda su reputación, porque todas aquellas medidas que había intentado llevar a cabo para restaurar la reputación de la monarquía hispánica que habíamos perdido con Felipe III, no solo no restaura la reputación, es que incluso caerá más bajo, ¿no? Perderemos el Rosellón y la Cerdaña, casi perdemos Cataluña, empezaremos a perder Portugal, perdemos las Provincias Unidas. Es decir, el final del reinado es absolutamente calamitoso, a más no poder. Pero de todas formas, chicos, no os preocupéis, que cuando las cosas van mal, siempre son susceptibles de empeorar. Pero eso ya lo veremos en el próximo vídeo, cuando veamos el reinado de Carlos II. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, nos vemos. Un fuerte abrazo.